Al Dios eterno de su bendita palabra y al Dios que nos va ayudando a completar. Y bendito seas porque nos permitiste mirar, nos has permitido mirar este día 24, que aunque ya va empezando, pues lo hemos preparado de antemano para llegar a este día. Y Señor, y si lo hemos preparado, pues sea para que como siempre, Señor, podamos ver no solo el tesoro de un día 24 de un mes onceavo, sino podamos ver lo que estamos viendo, que Señor es Shemitah, que Señor se cumple de tu voluntad, que se cumple, Señor, tus tiempos, y que Señor, tus tiempos siempre harán lo que tú haces, Dios, porque el tiempo humano, porque el tiempo del enemigo vino a dividir, porque su tiempo vino a hacernos extranjeros en esta tierra con pensamientos viejos o con pensamientos de cosas por venir. Pero bendigo, Padre, a la casa del Labá que nos has permitido caminar, separando lo que es extranjero, reconociéndonos, porque eso es lo que somos, eso es lo que nos vemos, no somos extraños. Y si entre nosotros nos tratamos como extraños, pues Padre, bendito seas por tratarnos como hijos, para que si nos tratamos como hijos, Padre, podamos en el nombre de Cristo Jesús dar a cada uno la parte y la porción que le corresponde, porque el extranjero, el huérfano y la viuda tienen la parte de tus hijos. Y Señor, bendigo que eso hayamos podido dar en este año, porque en cambio Dios de los cielos, aparte de tus hijos, de los hijos, nos hizo mirar que no somos extranjeros, que no somos huérfanos, que no somos viudos, que no somos, Señor, advenedizos, que no somos esos pobrecitos, sino que tenemos un Padre celestial, que Señor no nos ha traído hasta aquí, sino nos ha traído desde la eternidad para caminar su reino y su justicia, y para que ese reino de Dios y su justicia haga de cada mes lo que su fruto hace y podamos extender nuestras manos y podamos decir que se cumpla, Señor, tu voluntad como en los cielos, porque tú escuchas nuestras oraciones y tú, Señor, las escuchas porque son pámpanos para ti, nacidos de una rama, nacidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de un cetro, nacidos, Señor, de alguien que vino a esta tierra no a morir, sino vino para extendernos su cetro, ese cetro que nunca se apartará de Judá, vino para extendernos su mano y vino en el nombre de Cristo Jesús para sacarnos de donde estábamos hundidos de lodo cenagoso, o peor aún, Señor, del apego del castigo. Y mira, Padre, que cada vez que tú nos levantas es para en el nombre de Cristo Jesús mostrar lo bueno y agradable, de que tu unidad, de que tu armonía siga siendo unción, una unción, Señor, que no nos apega. Porque, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí están mis hermanos y mis hermanas. Y por cada vez, Señor, que nos hemos arrimado o si se nos han arrimado, pues Padre, tú nos has mostrado que la unidad es mejor, porque Señor, por unidad produce la vida, por unidad el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, por unidad, Padre, los pámpanos producen y brotan, por unidad no somos hojas, sino somos fruto, por unidad, Dios de los cielos, tu sello sigue siendo en el nombre de Cristo Jesús visitación, sigue siendo, Señor, centro de justicia. Por unidad podemos caminar, Padre, y que en lugar de ver el polvo de nuestros zapatos, en lugar de ver a los enemigos y a Satanás hecho polvo, podemos ver, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, que hemos caminado un estado, que caminamos un pacto, que caminamos una unidad para que, Señor, romper todo lo que se apega, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y poder eso darlo a nuestras generaciones, porque las generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta, son generaciones, Señor, de bendición, han sido, Señor, y son generaciones de paz, son generaciones de unidad, son generaciones de porvenir, Padre de los cielos. Y al bendecir, Señor, la casa del Gabar, bendigo a mis hermanos y mis hermanas, Padre, que nos permites hoy a través de tu trabajo y de tu palabra, mirar, Señor, la solución, no una solución eterna, sino la solución real,
de unos problemas que los vivimos aquí, porque nosotros caminamos en un mundo extraño, caminamos en medio de extraños, caminamos en un reino de injusticias, caminamos en medio de opositores, y cuando nos miramos al espejo, resulta ser que nosotros hemos sido los opositores, y nosotros hemos sido los opositores ni siquiera a los demás, sino a nosotros mismos. Pero la luz de Cristo vino a alumbrarnos para poder decir, esto es lo que éramos, pero bendito sea, ahora esto es lo que vivimos. Y este séptimo año todavía tiene un mes, Dios de los cielos. Y este mes nuevamente sea para que esa sanidad, para que esa casa resplandezca, para que se estrene, Dios bendito, y para que, como decía Mía, o como lo dices tú, Señor, en tu espíritu, nos des un lugar, una posición, una posesión, y la tierra, Señor, que es la que tú nos has concedido, tenga una nueva raíz, Padre de los cielos. Y Señor, esa permita que nuevamente esa tierra sea la tierra de tu fluido, de tu amor, del novio y la novia, porque esa es la mejor tierra. La demás, Señor, será polvo, pero Señor, la que caminas tú seguirá siendo la del huerto, la del aroma agradable, la del memorial santo, la de la cabeza y la de su cuerpo, la de su unidad, la de su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas. Amén. Vamos al libro de Zacarías, que es justamente donde nos corresponde. Zacarías capítulo 1, verso 7. El día 24 del mes undécimo. Día 24 del mes undécimo, que es el mes de Shevat. Hoy estamos a unos minutos de nuestro reloj humano, pero también estamos a un poco tiempo de que la tarde empiece a entrar, eh, para que para dar paso justamente a este día 24 del undécimo mes. Y nosotros nos podríamos preguntar por qué el día 24, y una de las razones sería porque ¿qué le falta para que se complete? Falta 7 días para que se complete el mes undécimo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que sucede en un completamiento? ¿Cómo se sucede un completamiento? Pues se sucede a través de un Shabbat, pero aquí la palabra prácticamente nos está mostrando que una de las connotaciones es que faltan un completamiento para el onceavo mes, y un completamiento que después, si completamos este onceavo mes, tenemos un completamiento adicional, que es justamente el mes doceavo. Y tenemos un completamiento del mes doceavo que está dentro de un ciclo, de un proceso de completamiento, porque lo que estamos completando prácticamente es el año séptimo, el año Shemitah. Y en Sukkot habíamos hablado de Shemitah. ¿Qué es lo que significa Shemitah? Shemitah, bienvenida Nati, bienvenida. Completar el año Shemitah significa dos cosas: levantar lo que tiene que levantarse y caer lo que tiene que caer. Porque Shemitah no es reducido a que se paguen las deudas, a que se remitan las deudas. No. Entonces, si usted todavía está con deudas, o si usted quiere terminar las deudas, ¿cómo termina las deudas? ¿Cómo completa las deudas? Pues levantando cabeza, levantando. Esa es la mejor o la peor deuda. ¿Cuál es la mejor o la peor deuda? ¿La que se tiene que pagar económicamente, o la que, la que a usted mismo le hace ver endeudado? Porque endeudado, ¿quién es un endeudado? ¿Quién es un endeudado? Endeudado es alguien que ni siquiera reconoce, ni siquiera se conoce, ni reconoce a los suyos. ¿Qué le parece? Entonces, si no se reconoce a usted mismo y no reconoce a los suyos, ¿qué sucede? No distingue entre lo que es propio, no distingue entre lo que es cabeza, no distingue entre lo que es cercano, no distingue
entre lo que es suyo y de lo que es extranjero. Entonces, ¿qué sucede cuando no distingue esas dos cosas? ¿Qué sucede? Ahí viene, ese es el problema de problemas. Ahí viene un doble discurso, ahí viene un doble mensaje. Soy y no soy. Entonces, y esto es lo interesante, porque cuando hay un doble mensaje, resulta que hay un mensaje verdadero y un mensaje apegado. Y cuando hay un mensaje verdadero, soy, somos, son los míos, son los tuyos, bueno, somos nuestros, pero en el mensaje viene lo apegado. Y ahí sí viene las culpas, los castigos, todo viene a raíz del cambio de las cosas que se le van apegando. Es decir, cuando usted no tiene un mensaje verdadero, el mensaje de Dios, cuando el mensaje de Dios tiene esa dualidad, resulta ser que se apega. Y como teníamos una conversación bastante profunda con el Emanuel, porque el Emanuel me decía, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? Si en la Biblia hay historias que parecen cuento. ¿No? Entonces, ¿por qué lee la Biblia usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué leería la Biblia? Entonces, leemos porque ahí está lo nativo. Ahí yo me enfrento con lo nativo y aparentemente parecen a veces cosas un poquito que no tienen sentido, pero puede que no tengan sentido. Pero la historia, recuerde, la historia de la Biblia no son de las cosas que aparentemente no tienen sentido, son fábulas, sino son de las cosas que transforman la vida. Entonces, ahí es donde si no hay esa transformación para yo ser verdadero, para yo llevar ese mensaje, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa en un niño? Los niños se hacen preguntas, pues, ¿qué pasa en un niño? Se va pegando, se le van pegando las cosas. Y el papá, ¿qué tiene que decirle? No, tienes que leer la Biblia, no, ahí está la palabra de Dios, no, esa es la palabra de Dios, no, 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 no. No, tienes que ir a la iglesia, no, 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 no. Ah, entonces se van pegando y se van pegando las cosas. Así que el día 24, mire, es importante porque lo que hoy nos está diciendo la palabra, a través de la palabra, nos está diciendo, hoy es un día de justamente de proyectarnos, es un día de la palabra, es un día de lo verdadero para llevarnos al completamiento, porque ese es el fin de la palabra. El fin de la palabra es que se completen los días, se completen los años, se completen hasta los siglos, porque resulta que hasta vimos siglos. Pero todo esto no es en función de cuánto tiempo sea, porque un día, ¿qué pasa si un día es incompleto? ¿Qué pasa cuando un día es incompleto? Cuando un día es incompleto, ¿qué se le mete? Se le mete nuevamente, se le mete la oscuridad, se le meten los apegos. Así que esa es la parte de este ciclo que vamos completando y que hoy también nos recuerda, nos hace ver en medio de un año difícil, en medio de un año imposible, nos hace ver, yo comparto, este es uno de mis mejores años, de los mejores años de mi vida, ¿sí? Porque, justamente, ¿por qué? Porque la palabra ha llegado a transformar y a transformarme y a transformar las cosas. ¿Y qué cosas ha transformado la palabra? Me ha transformado a mí, ha transformado el COVID, ha transformado la congregación, ha transformado la casa del Dabar, ha transformado los problemas, ha transformado las... ¿En qué ha transformado? En que a todas esas cosas tenga su tiempo, ya se acabó, se envejecieron, pero estoy ahora construyendo, soy parte de una construcción que está permaneciendo, que está prevaleciendo y que me está mirando a quién está delante y detrás de esa construcción. Y ese es el que me está construyendo también. Así que dice, ¿cuál es, qué es lo que ocurrió el día 24? ¿Qué les dice? El día 24 les dice el verso 12. Esta es la parte. ¿Qué ocurre el día 24? Verso 12. Si alguien puede leer y ahí me puede decir qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir.
¿Cuál es la transformación? ¿Alguien puede leer, por favor? Les leo. Entonces respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo conseguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Entonces, ¿qué ocurre el día 24? ¿Qué es el día del día 24? ¿Qué opinan? ¿Qué es el día 24? El día 24 es el día de las cosas viejas, es el día de las cosas, es el día, es el día o bien de escoger el completamiento o bien de repetir la historia. ¿Sí? 70 años. Aquí habla de los 70 años. ¿70 años de qué? ¿no? ¿Perdón? ¿70 años de qué? ¿70 años de qué pasa? ¿De qué es lo que está ocurriendo ahí? Verso 2 dice, estos 70 años has estado indignado, dice. Entonces, 70 años, ¿de qué cosas están ocurriendo? Pero vienen los versos 18, 19 y 20 y le dice, aquí está el problema, dice. Verso 18, 1:18. La historia continúa, ¿no? Con las palabras de Dios. Las palabras de Dios en el verso 13 dice, Jehová respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas y consoladoras. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es de consolación. Consolación. Entonces, al hablar del mensaje de consolación, nosotros pensamos o nosotros nos damos o nosotros creeríamos que son palabras, nada más palabras bonitas, pero podría decir, este, estoy hablando, el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas y consoladoras. Podría haber dicho la Biblia, palabras, palabras con espíritu, palabras, ¿qué más? Palabras simplemente buenas, palabras proféticas, palabras de reconstrucción. Pero no, son palabras consoladoras. Entonces, ahí sí, detrás de esto está el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? Para, como decíamos, como lo dice Cristo Jesús, el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? El Consolador. ¿Para qué es? Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para qué? ¿Qué hace este Consolador? El Consolador es el Espíritu de verdad. ¿Para qué? A quien el mundo no conoce. Entonces, el Espíritu de verdad es para conocer. Y si se conoce, ¿para qué? Para recibirlo. El mundo no puede, no lo conoce, ni puede recibirlo, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros, para hacer morada. Entonces, las palabras buenas y consoladoras de Dios, ¿para qué son? ¿Para qué les da el espíritu de consolación? Para que hagan morada. Porque resulta ser que no saben hacer morada. Y lo que hacen morada ellos, ahí viene la diferencia. ¿A quién hacen morada? Pues ellos hacen morada a un mensaje, hacen morada a un espíritu, a un aparente espíritu, hacen morada a los espíritus, hacen morada a qué más?
hacen morada a palabras sin espíritu, hacen morada al mensajero, a mensaje, hacen, en otras palabras, hacen morada a la oposición y hacen morada a, a, a la acusación. ¿Sí? Morada a la oposición. 70 años. ¿Cuál fue la morada a la oposición? ¿A qué se oponía? ¿Se opusieron o no se opusieron 70 años? Entonces, es a la oposición. ¿Y a quién se oponían? Se oponían a ellos mismos. ¿Y en dónde se oponían? En su morada. Entonces, ¿y en dónde estaba su morada? En su tienda. Así que, a la oposición. Y la otra, morada a la acusación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la morada de la acusación? La acusación. Sinónimos de acusación. La culpa. Sinónimos de acusación. ¿Quiénes son los acusados? Los sentenciados. ¿Quiénes son los acusados? Los que acusan a los otros. ¿Quiénes son los acusados y los acusadores? ¿Quiénes son? Entonces, ahí hay un juicio. Y donde hay un juicio, ¿qué pasa? ¿Quién es el consolador en donde hay un juicio de valor? Por eso, resulta ser que nosotros tenemos a un abogado en lugar de tener un juicio. Es decir, la acusación, cuando está metida la acusación en su tienda, ¿a qué está acusando la acusación? ¿A quién está acusando? ¿A qué acusa? La culpa, ¿verdad? Y donde abunda la culpa, ¿cuáles son los acusados de la culpa? ¿Quiénes son los acusados de la culpa? ¿O cuáles son los culpables ahí en la tienda? ¿Quiénes son los culpables? Los culpables en una tienda son los que no tienen unidad. Entonces, cuando no hay unidad, hay culpabilidad. Y cuando hay culpabilidad, ¿sí? No hay consolación. Y entonces, cuando hay acusación, hay culpabilidad, ¿qué está? ¿Quién está o qué es lo que está merodeando ahí adentro? ¿Qué es lo que está merodeando? Eso se llama apostasía. ¿Sí? Entonces, la acusación, ¿qué produce? Tarde o temprano, la acusación, ¿qué produce? La culpabilidad, ¿qué produce? Produce divorcio. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, tres personajes en esa tienda. Entonces, en esa tienda habían tres personajes. ¿Cómo se llamaba el primer personaje? Se llamaba opositor. No, se llamaba, mejor dicho, en vez de tres personajes, había tres connotaciones problemáticas. La una era la oposición, ¿sí? Un problema, la oposición, porque se oponen al verdadero Dios. Entonces, el que se opone al verdadero Dios, ¿en qué se convierte? En opositor del verdadero Dios. Entonces, si es opositor del verdadero Dios, ¿qué sucede? Para ser opositor del verdadero Dios, es porque se cree, ¿qué se cree? Se cree Dios, se cree Dios. Entonces, mire, oposición imagínese oposición entre los habitantes de la tienda. No le estoy diciendo que todos tienen que estar de acuerdo, no, le estoy diciendo que ya es una constante la oposición, es una constante la oposición. Entonces, imagínese trabajando para el enemigo y dice, no, pues la idolatría es que alguien ocupe la posición de Dios. Pero la idolatría, ¿qué es idolatría? Idolatría es trabajar o ser parte de la oposición hacia Dios. Y el momento que es parte de la oposición hacia Dios,
Obviamente se está oponiendo a usted mismo, se está oponiendo a sus hijos, se está oponiendo a quien no debería oponerse, se está oponiendo a su unidad, se está oponiendo. ¿Y por qué? Obviamente, porque no hay un sistema de cabeza y no hay un orden específico. Entonces, hay un orden de oposición. Y con la oposición, cómo se llama el opositor? ¿Cómo se llama? Una cosa es la oposición, ya. Pero el opositor de opositores, ¿cómo se llama el opositor? El opositor se llama diablo. Diablo. Entonces, le estoy diciendo que usted es del diablo. No, estoy diciendo que el opositor hace que se produzca. ¿Qué hace el opositor? Que se produzca oposición. Entonces, si en su casa hay oposición a Dios, significa que ahí hay una actividad diabólica. Y usted pensaba que el diablo, mucha, la actividad diabólica del diablo es, no, pues es oposición. Y lo mismo, si hay acusación, haya una actividad diabólica de quién. Entonces, no es suya, usted simplemente es la que está siendo partícipe de esa situación. Entonces, ¿cómo se llama esa actividad diabólica de acusación? ¿Cómo se llama? Satanás. O sea que un satánico. ¿Quién es un satánico? Alguien que participa de la actividad satánica. Y la actividad satánica, ¿cómo se llama? Oposición. Acusación. ¿Sí? Entonces, cuando usted diga, esta es una secta satánica, ya sabe, no, no es, no es satánico porque es satánico, porque hacen conjuros, porque matan, porque echan sangre, no. ¿Por qué es satánico el satánico? ¿Por qué es satánico? ¿Por qué? Porque es Porque el acusa. acusa. Porque exacto, porque es acusador. Entonces, no le digo entonces le digo, ¿cómo debería llamarse usted? O de cómo debería llamarse su tienda cuando hay este tipo de actividades en su tienda. ¿Cómo se debería llamar? Es una tienda satánica, chévere, pero ya sabe que es satánico, ya sabe que diabólico. No es de pactos, no es que se chorrea la sangre, no es que invoca espíritus, no es que aparecen demonios santos, no. Es actividad de oposición a usted mismo, a los suyos, a su naturaleza de Dios. Y por eso es una actividad opositora a la actividad de Dios y acusadora a la actividad de Dios. Y usted dice, ¿cuál es su abogado? ¿Quién es su abogado? ¿Y su abogado qué le va? ¿Quién es su abogado? Su abogado es Cristo. ¿Y su abogado qué le va a decir? ¿Qué le dice su abogado? Te dejé a mi espíritu. ¿Para que qué? Para que mi espíritu aprendas a hacer morada, aprendas a hacer tienda. Y ahí aprendas a identificar en la tienda lo nativo, aprendas a mirarte y no oponerte a ti. Y no estar a favor de los opositores y en contra de los que son parte de tu unidad. Entonces, ¿quiénes son los primeros de ahí? ¿Quién es el primero ahí? El actor principal de esa tienda para construir la tienda. ¿Quién es el primer actor? ¿Quién? El consolador. ¿Por qué? Porque hace morada. ¿Pero morada para quién? Para aquel que es cabeza, pues. Por eso, los hijos de consolación son cabezas. ¿Por qué son cabezas? Porque, pucha, ocupan la posición más privilegiada. ¿O por qué? Porque saben cuál es su memorial, porque saben cuáles son los suyos, porque sabe quiénes son los suyos, porque sabe para quién trabaja, porque sabe lo que es la oposición, porque sabe distinguir la actividad acusatoria, acusativa. Y el momento que ocurre esa actividad, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí sí, ahí sí tiene que levantarse y ahí sí tiene que aprender a esa actividad, a ese tiene que decirle no.
Por eso, cuando usted se dice no, y cuando le dice no a sus hijos, y cuando aprende y aprendió a decir no, ¿qué está diciendo? Y con el Emanuel también conversamos de esto. Por favor, diles, ¿qué está diciendo? Hay una, está dando un juicio de valor. Entonces, ¿cómo? El no, mejor dicho, cuando usted mete el no en su casa a los suyos, ¿qué sucede? ¿A quién tendría que meter el no? Ahí tiene que levantarse. ¿Contra quién tiene que levantarse el no? ¿Contra quién es el no? Contra la acusación. Exacto, el no es contra la acusación. El no, primero, el no es contra la oposición, porque el no es contra lo diabólico, acusación, y contra lo satánico, oposición. Ahí, entonces, ¿cómo se llama ese no? Se llama un no absoluto, un no imperativo, si quiere gramaticalmente hablando. ¿Por qué es imperativo? ¿Por qué es absoluto ese no? ¿Por qué? Porque es, ¿por qué? Porque está jugando a ser Dios o está jugando a llevar una actividad satánica y diabólica. Entonces, esa tiene que, imperativamente, es decir, con toda autoridad de los cielos y de la tierra, a esa tiene que decir no. Ahora, ¿cómo se llama el otro no? Entonces, hay uno, el imperativo y el absoluto. ¿Contra quién es el imperativo y el absoluto? Daniel lo dijo. Ahora, el no, el otro no es el no condicional. Ese es diferente. Pero resulta ser que ¿cuántos nos absolutos usted ha dado a su tienda, a usted, a los suyos, a lo que es cabeza, a lo que es nativo? ¿Cuántos nos absolutos ha dado? Entonces, ¿qué debería dar? ¿Qué debería aprender a dar ahí en su tienda? ¿A quién? A la acusación y a la oposición. Eso es actividad satánica. Y el no condicionante, ¿a quién? ¿A quién da el no condicionante Dios? El no condicionante es de Dios porque dice, si no te gusta esto, haz esto otro. Si no puedes esto, tienes otra cosa. ¿Sí? Entonces, entonces, el primer El primer no de Dios. ¿Cuándo tenemos el primer no de Dios? El primer no de Dios lo tenemos a Adán. ¿Qué le dijo Adán? ¿Qué le dijo Adán? No vamos a leer. O sea, si quieren leer la Biblia, sí lo vamos a leer. Pero yo creo que estamos avanzando. Yo creo que sí, sí sabemos a qué nos referimos. Yo creo que tenemos también la Biblia, tenemos ¿cómo es? La Biblia también ya entendida y ya desarrollada también en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue, cuál fue el no absoluto que le dio Dios a Adán? ¿Cuál fue el Dios del no absoluto? ¿Qué le dijo? Génesis, capítulo 2. Génesis 2:16. Génesis 2:15. Entonces, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y para que lo cultivara y lo cuidara. ¿No es cierto? Y ordenó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento y del mal no comerás, porque el día de que de él comas ciertamente morirás.
¿Sí? ¿Cuál fue el no absoluto? ¿Ya? Pero bueno, pero miren No, que no comerás abominación. eh, pero miren que se transforma esto. ¿Por dónde empezó Dios? Pero mire lo que hace la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Vaya a Génesis 3:1. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. ¿Qué hizo la serpiente? Le dio el otro no. ¿Por dónde empezó la serpiente? Seduciendo. Empezó, exacto. Mire, Dios empieza por el no condicional, porque Dios le dice, ¿qué le está diciendo? Si no te gusta este árbol, cómete este otro árbol. Condicionante. Pero, escucha, pero cuando sepas distinguir el sí condicionante, el sí, el no. Hola, príncipe. Cuando sepas distinguir la derecha de la izquierda, cuando sepas distinguir entre árboles, ¿sí? Come de este, si quieres de este, si no quieres de este, come este otro. Entonces, hay un no es tácito ahí, ¿sí? ¿Verdad? Pero el no absoluto de Dios, después, ¿cuándo viene el no absoluto de Dios? Cuando le dice no a qué. Gracias, Abel, gracias por participar. Yo estoy pidiendo participación, vos, pero eso estamos en libertad. Entonces, mire, de todo árbol del huerto podrás comer. Si quieres de este, si no quieres de este otro. Pero del árbol del conocimiento del mal no comerás. El no absoluto. ¿A quién es el no absoluto? A lo extraño. ¡Exacto! ¿Cómo? Entonces, lo primero que tienes que saber hacer desde Adán, a los tiempos de topo Génesis, pero en Génesis está todo. Lo primero que tienes que hacer es aprender a hacer tienda. ¿Sí o no? ¿Ah? Tienda, tienda. Porque cuando aprendas a hacer tienda, ¿qué vas a aprender? Aprenderás a hacer morada. Entonces, aquí ya le está diciendo, bueno, no nos profundicemos. Pero le está diciendo, ya cuando sepas y comas y todas las cosas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿usted qué creía que le dijo Dios? ¿Lo que dice la serpiente o lo que dice Dios? Para usted, ¿qué era más importante? Lo que ¿Qué dice opina? Dios. ¿Ah? Lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Y entonces ahora le pregunto, si a usted le preguntaba cuál fue el primer pecado o cuál fue la primera orden de Dios, ¿cuál fue la primera orden de Dios? No comer del fruto. Exacto. Yo le pregunto, ¿esa fue la primera orden de Dios? No, fue hacer tienda, hacer morada. Fue aprender el no condicionante para aprender el no absoluto. Pero como dice usted, entonces, el momento que cambió las cosas, el momento que usted piensa, Dios les dijo que no comieran, ¿qué está metiendo ahí? El no absoluto. ¿Y en dónde se le metió el no absoluto? Se le metió en su corazón, en su tienda. Y ahora con eso, dígame, dígame si el no absoluto no le afectó a su tienda, no les afectó a la acusación y no le afectó a la oposición. ¿Ah? Entonces,
Muchas gracias, príncipe. Ahora, Mía decía, el no absoluto, ¿para quién es? Mía, A ver, el no absoluto sí, es de Dios, de el, Dios. ajá, para el acusador nada más. Exacto. El no absoluto es para la oposición. ¿Para quién es el no absoluto? Ahora, el no absoluto de Satanás. Aquí estamos hablando del no absoluto y el no condicional que hablamos. Ahora, el no absoluto de Satanás, ¿para quién es el no absoluto? Génesis 3:1, ¿para quién es el no absoluto? Génesis 3:1. Y la serpiente dijo, con que Dios ha dicho no comerás de ningún árbol. ¿Para quién es el no absoluto? Para Dios. Uno, para Dios, porque se opone a Dios. Ajá. ¿Para quién más? Para la morada. Dos, para la morada. ¿Para quién más? Para ella mismo. Para la mujer, porque le está diciendo a la mujer, no puedes tú comer nada. Entonces le está diciendo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Extranjera. Y se tragó el cuento. Y hasta ahora se traga el cuento. ¿Qué más le está diciendo? No sabes distinguir. Si tú te ves extranjera, no sabes distinguir al nativo. ¿Qué más le está diciendo? ¿Qué más le está diciendo la serpiente? No tienes esposo. O mejor dicho, tienes esposo. ¿Qué más le está diciendo? No tienes hijos. ¿Qué más le está diciendo? ¿Y por qué le está No diciendo? tienes memorial. ¿Pero por qué le está diciendo? Porque si comes, ¿qué pasa? Te opones a Dios. ¿Ya? Entonces, si opones, ¿cómo te vas a sentir? Te voy a acusar y te van a acusar. Entonces, ¿qué metió en el corazón? ¿Qué metió en la mente? ¿Qué metió en la tienda? ¿Qué metió? Al revés, lo extranjero, lo extranjero. Lo metió como que fuera nativo. Y lo nativo lo metió como extranjera. ¿Y a ella cómo le hizo ver? ¿Cómo le hizo ver? ¿Como nativa o como extranjera? ¿Cómo le hizo ver? No comerás de ningún árbol. Si a usted le dicen no comerás de ningún árbol, ¿qué le están diciendo? No estás en tu casa. Si a usted le dicen no podrás hacer nada, es tu casa, pero no puedes hacer nada en tu casa. ¿Qué le están diciendo Nancy, Vero, Plinio, Fabricio, Abel, Carmita, Lina, Alexandra? ¿Qué le están diciendo? Como huésped. Eres un huésped, no tienes casa. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué cree que hizo la mujer? La mujer sabia, la mujer edificadora. ¿Qué hizo? Cruzó los cables y dijo, pero la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Qué le está diciendo? Que no muera. Lo que le está diciendo es que su no absoluto, que su no relativo lo cambió por su no absoluto y que no sabe distinguir. ¿Y a quién le estaba diciendo no, Dios? No le estaba diciendo a Satanás. Pero aquí la mujer ya hace un champús, ya hace una interpretación de todas las cosas y dice, no lo comeréis ni lo tocaréis. Entonces, ese momento ya mete dos nos. ¿Y qué pasa cuando mete dos nos? ¿Qué pasa cuando mete dos nos?
No más no equivale a qué. Dígale a su hijo. Negativo más negativo, ¿en qué se convierte? En positivo. Entonces, ¿alguna pregunta? Volvemos a Zacarías. Zacarías. Dice, esta es la palabra. Jehová le respondió al ángel que hablaba conmigo. Palabras buenas, palabras consoladoras. Le puso el espíritu de consolación. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué les dijo? Con palabras buenas y consoladoras. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué le dijo? No, no a la oposición, no a la tienda extraña. ¿Sí? Entonces, a Adán le dio palabras buenas y consoladoras. ¿Cuáles fueron las palabras buenas y consoladoras para Adán? No a la serpiente, no a la acusación. Ve, ahorita usted tiene toda la historia. No a la acusación y no a la oposición. Entonces, ¿cómo era la tienda de Adán y Eva? ¿Se oponían o no se oponían? ¿Se acusaban o no se acusaban? Y al final, ¿terminaron oponiéndose o no terminaron oponiéndose? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Adán a Dios con respecto a Eva? Ella fue la que me dio de comer. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Acusación. Acusación y oposición. ¿Sí o no? Entonces, Dios, ¿qué le preguntó? Vamos, nuevamente a Génesis. Palabras buenas y palabras buenas y consoladoras. Vamos a Génesis 3. ¿Qué le dijo Dios? Génesis 3:9. Génesis 3:9. ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios? Les dijo palabras buenas y consoladoras. ¿O les dio oposición? ¿Les dio oposición? ¿Les dio acusación? ¿O les dio palabras buenas y consoladoras? ¿Qué opinan? Satanás, ¿qué le dio? Con que Dios ha dicho, no comeráis de ningún árbol. En vez de palabras buenas y consoladoras, fueron palabras acusadoras. Fueron palabras opositoras. Claro que sí. A ver, Lina, ¿sí o no? A ver, Alexandra, ¿sí o no? Yo pienso que sí les dio palabras consoladoras. Ya, pero ahorita pregunto de la serpiente. ¿Palabras buenas o palabras buenas y consoladoras o palabras acusadoras y opositoras? ¿Qué opina Lina? Con que Dios ha dicho no comerás de ningún árbol. Alexandra. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque me desubiqué. La anterior que me dijo y yo sí entendí. Mire, Dios, palabras buenas y consoladoras o palabras acusadoras. Y Satanás, palabras buenas acusadoras o
palabras consoladoras. Es decir, identifique. ¿Cómo se identifica esto? ¿Cómo se identifica? ¿Quién puede identificar esto? ¿Quién puede identificar esto? ¿Quién identifica esto? El espíritu de consolación. Exacto. Entonces, por eso, aprender a hacer tienda, lo que estamos viendo en este día, es que hoy empieza el día de la tienda, en donde las palabras buenas y consoladoras nos ayudan a distinguir. Ya se ha llevado la bandera, tenía otra bandera, el Emanuel puso dos banderas. Perdón, ya me di cuenta. Ya. Entonces, la garantía, la morada, el saber edificar la morada y la tienda, le garantiza a usted distinguir lo que está sonando, si la acusación, si la consolación, si las otras cosas que acabamos de mencionar. Entonces, cuando pecaron, entonces vamos desde el principio. Y cuando pecaron, Dios les dice, ¿dónde estás? Entonces, palabra buena y consoladora, Lina. ¿Por qué es palabra buena y consoladora? ¿O es palabra acusadora y palabra opositora? Porque le estaba tal vez señalando que tiene una posición, un ¿Dónde estrado. estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Lina? ¿Dónde está Alexandra? ¿Dónde está Mía? ¿Dónde está? ¿Dónde está Carmita? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Plinio? ¿Dónde está Vero? ¿Dónde está Fabricio? ¿Dónde está Bel? ¿Dónde están? Si Dios le preguntaría, ¿dónde están? En la morada. Si usted fuera Alexandra, si usted fuera Adán y, Eva, ¿qué le contestaría? ¿En dónde está? Yo le contestaría escondida. Entonces, si usted discúlpeme eso, si usted me contesta eso, significa que usted está viviendo en acusación, que usted está viviendo en oposición, y obviamente que usted está cruzada los cables, pues. No, es que, perdón, yo no entendí eso, Marquito. Por eso le pregunto, por eso. Por favor, sígame. Marquito, Si usted fuera Eva, si tú fueras Eva, Daniel, ¿qué contestarías? ¿En dónde estás? Bueno, Daniel, no lo está, perdón, la consolación no está en que lo está buscando para darle el rostro. ya, vamos por Dios. Dios les pregunta, ¿en dónde están? Si Dios contestaría, ¿qué les diría? ¿En dónde están? Carmita, ¿en dónde están? Si Dios se contestaría el mismo. Dios les estaba buscando. Mire, Dios les estaba buscando. Y dice, ¿en dónde está? ¿Acaso Dios no sabía? Y usted le pregunta a Dios, Dios, ¿en dónde están? ¿Qué le contestaría a Dios? Carmita, ¿en dónde están? Está muy difícil la pregunta. Nancy, Dios, si usted le pregunta a Dios, ¿qué le contestaría a Dios? Plinio, Verónica, usted, denos una manito. Si le pregunta a Dios, ¿en dónde está Eva? ¿Qué le contestaría a Dios? Pastor, buenas tardes con todos. La pregunta es que si yo le pregunto a Dios en dónde está Eva, ¿dónde estaría? Sí, ¿qué le contestaría a Dios? Pues que está con él, yo creo que está con él. O sea, esa es la pregunta, no entiendo muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Por qué Dios le contestaría? ¿Sabe qué le contestaría a Dios? Está en mi huerto. Exactamente. O sea, puede preguntarle tranquilamente, ya está en mi huerto. Pero yo sé que está en mi huerto. Pero ella, yo sé en dónde está. ¿En dónde está ella? Marquito, buenas noches. Fabricio. Es que, según entiendo, Marquito, Dios les hace esa pregunta porque ellos están desubicados. Entonces, como que les quiere ubicar nuevamente
en la morada donde Él les Perfecto, colocó. perfecto. Ahora, yo le pregunto, ¿en dónde están ubicados ellos, Fabricio? Ellos se desubicaron y se alinearon, pienso yo, con la serpiente, justamente por Pero tiene un la nombre y un lugar. desobediencia. Pregunta, ¿están ubicados o no están ubicados en la acusación? Claro, por eso es que buscan Eso, exacto. esconderse. ¿Están ubicados o no están ubicados en la oposición? Es que todo lo que es contrario a Dios es eso, es oposición, es acusación, Exacto. es culpabilidad. Exactamente. Entonces, si usted estaría ubicado en esa situación y Dios estaba al lado de usted, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que usted y yo haríamos? Porque, mire, eso es lo que este día 24 es el día de preguntarnos en dónde estamos ubicados. Si en las palabras buenas y consoladoras de Dios o en la acusación, y en la oposición de no saber ni siquiera quiénes somos, ni siquiera quiénes son los nuestros, ni lo que hacemos, ni para quién trabajamos. ¿Sí? Entonces, es el mismo día 24. Obviamente, no, este día en la Biblia no es el día 24, no corresponde a la misma fecha, pero corresponde a lo mismo, porque el momento que les dice palabras buenas y consoladoras, ¿qué les está ofreciendo? Les está ofreciendo su lugar, les está ofreciendo lo que él está haciendo. Entonces, si le está hablando de palabras buenas y consoladoras, le está mostrando el lugar en donde están las palabras buenas y consoladoras. ¿En dónde están las palabras buenas y consoladoras, Fabricio? Justamente en el seno del Padre. En su tienda, en su tierra, en su obra, en medio de los mirtos. Y ahora, claro, por eso decíamos, los mirtos, en Zacarías, las palabras, pero en una morada de acusación, ¿en qué se transforman esas palabras buenas y acusadoras? Entonces, el día 24, resulta ser que hoy ya estamos empezando y vamos a orar por este día 24. Porque las palabras, ¿en dónde están ellos? Entonces, vamos a la pregunta, ¿en dónde están ellos? En Zacarías, el día 24, ¿en dónde están ellos? Zacarías 1:12. Sí, Zacarías 1:12. ¿En dónde están ellos? ¿En dónde están ellos? Dice, entonces respondió el ángel del Señor, dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? ¿En dónde están ellos? ¿En dónde están? ¿En dónde están? En las ciudades de los espíritus de las acusaciones. Ahí lo dice, mire, están en la indignación. ¿Sí? Todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está la indignación? Proverbios 22:14. ¿Dónde está la indignación? Proverbios 22:14. ¿Quién por favor puede leer? Proverbios 22:14. Yo le leo. Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. ¿Ya? Entonces, por cuestiones de tiempo le traduzco. Aquel contra Jehová esté indignado. ¿Tiene alguien esa versión? Airado, indignado. ¿Alguna otra versión, por favor? Carmita, ¿sabe tener otra versión? Nancy. Galo. Bueno. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado,
caerá en ella. Ya, perfecto. Entonces, Zacarías. Yo tengo Jorge, la boca ah, de la adúltera es una trampa muy honda y el que caiga en ella se acarreará ira del Señor. ira, exacto, indignación, ira. Entonces el ángel de Jehová le dice, hasta estos 70 años, las ciudades y la ciudad de Jerusalén están en indignación, 70 años. Entonces, ¿en dónde están estas ciudades? Está diciendo, ¿en dónde están? ¿En dónde están? En una boca extraña. En una boca extraña. Exactamente. Entonces, En una fosa Eva, profunda. en una fosa profunda. Entonces, Dios les pregunta a Adán y Eva, ¿en dónde están Adán y Eva? Ahora sí la pregunta para todos. ¿En dónde están Adán y Eva? ¿En dónde están? En una boca extraña, pues. En una fosa profunda. Por eso, pues, entonces tengo una boca extraña, entonces ahí todo es extraño, lo está mezclado, porque ahí lo que manda es la indignación, entonces en lugar de haber hijos de consolación, lo que hay es hijos de una mujer extraña, y en lugar de hijos de una mujer extraña, se llaman hijos de indignación. Entonces lo que hoy nosotros estamos rompiendo, ¿qué estamos rompiendo? Que en lugar de ser hijos de indignación, en lugar de levantar hijos de indignación, en lugar de levantar la indignación, en lugar de caer en la indignación de la boca extraña, del acusador, de la ramera, de Satanás y todo, ¿sí? Dios nos está hablando palabras buenas y consoladoras. ¿Por qué les está hablando palabras buenas y consoladoras? ¿Por qué? Galo. Eh, para tener, ¿cómo sería? Para sacarles, para hacerles ver esa boca, hacerles ver en dónde he caído, para hacerles ver esa tienda y decirles, yo voy a reconstruir su tienda. Pero si ustedes quieren volver a esa tienda, si ustedes quieren levantar esos hijos de indignación, y si ustedes siguen manteniendo esa indignación, y si ustedes no pueden identificar en dónde están, y si ustedes no pueden preguntarse en dónde estoy, porque cuando yo me pregunto en dónde estoy, ahí es cuando yo veo, estoy en una tienda de indignación, o estoy en el huerto, o estoy en el paraíso, o estoy en el reino de Dios y su justicia. Entonces, el reino de Dios y su justicia, ¿en dónde está? Está al ladito de mí. ¿Y qué es lo que me ofrece Dios? Salir de eso. ¿Y qué es lo que me ofrece Dios? Aprender a construir esa tienda. Entonces, ¿qué les está diciendo? En lugar de tener mi tienda, en lugar de tener mi boca, en lugar de tener mi construcción, en lugar de tener lo que sale de mi boca, todo eso han cruzado. ¿Y en dónde se hace el cruce? En la tienda. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino el Espíritu de Dios? Vino el Espíritu para venir y decirle, ve, irse por las mismas, decirle, ve, estás bien, o ve, te voy a dar esto, o vino para morar. ¿Podrías pasar la bandera, papito? Para morar y hacer morada. Por eso, entonces, desde Adán y Eva, ¿en qué boca cayeron ellos? Acusación, oposición, Satanás ahí. Pero, como ellos no tenían tienda, aparentemente, ¿sí? Ellos, ¿qué pasó? Prefirieron, no distinguieron. Y después, pues toda la historia, porque lo que muestran ellos es acusación y indignación, muestran esa obra. Pero ¿qué les estaba ofreciendo Dios desde el principio? Aprendan a hacer tienda. ¿Dónde están? Entonces ellos estaban en dos lugares. Al mismo tiempo estaban en el paraíso o no estaban en el paraíso.
Todos de acuerdo, ¿verdad? Al mismo tiempo en el paraíso, al mismo tiempo en el huerto del Edén y al mismo tiempo ¿en dónde? En la indignación, en la boca extraña. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo? Mostrarle su no, cruzarle su no. Punto. Y con eso se le cegó todas las cosas que en cambio que Dios, todas las alternativas que tenían, todas las alternativas, todo el universo para que puedan comer. ¿Sí? Escoge, no condicionante, pero aprende el no absoluto, no a esa tienda, no a esa oposición, no a ese lugar. Porque ¿qué hace ese lugar? Zacarías. Seguimos. ¿Qué hace ese lugar? Zacarías 1:11. Tenemos pocos minutos. ¿Qué hace? Zacarías 1:21. Zacarías 1:18. ¿Qué hace? Después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. ¿Qué hacen los cuernos? Y le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los cuernos? Los cuernos. Bueno, continuemos. Entonces él me mostró cuatro artesanos y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Así que esa es la pregunta. El que no sabe hacer tienda, el que no sabe distinguir, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Cuál fue? ¿El problema es la dispersión o el problema es que no puedan levantar cabeza? Exactamente. Son los dos problemas de la mano. Así que hoy es el día de ¿qué? De hacer tiendas, de volver, de preguntarse dónde está. Es el día de volver a retomar que somos hijos de consolación para hacer tienda. Pero ¿qué? Tenemos que identificar a quién? A los hijos a los hijos de acusación, a los hijos a los hijos de oposición. ¿Y quién? Ahora dice, y dije, pero estos, ¿a quiénes se refieren? A los artesanos. Han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarlos. ¿Quiénes son los artesanos? ¿Qué hacen los artesanos? Los artesanos son constructores de tiendas. Y hasta aquí me quedo. Dios mediante, el día viernes continuamos aprendiendo a hacer tienda a través de estos versículos. Y aquí usted tiene la pregunta, ¿cuáles son estos cuernos que dispersaron y cuáles son estos artesanos que unificaron, que retomaron, que unieron nuevamente las cosas? Entonces, bendito sea nuestro Padre Celestial, que hoy nos da un empezar de un nuevo día. Y yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque tus palabras buenas y consoladoras son porque llevan espíritu de consolación. Y tu espíritu de consolación hoy, Señor, bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, porque son hijos de consolación. Y son hijos de consolación para construir, como esos artesanos, construir y unificar lo que tú unificas. Y a callar, Señor, a esos cuernos, a callar a esas tiendas extrañas, y a aterrorizarlas
no por el terror del miedo, sino por el terror de que esas sean las alejadas. Porque, Señor, tu verdadero temor a nosotros nos acerca y a nuestras tiendas, Señor, nos une. Pero aleja, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aleja esas palabras acusadoras, esas palabras opositoras y esas palabras acusadoras y opositoras que producen divisiones, que producen divorcios en el nombre de Cristo Jesús y que levantan falsas cabezas y que no permiten que se levanten las verdaderas cabezas. Bendigo porque hoy es el día que nos diste no solo palabras buenas y consoladoras, porque Señor, si nos diste palabras buenas y consoladoras, es por tu reino y tu justicia, es por el lugar a donde nos llevaste y es para que en ese lugar levantemos cabeza y en ese lugar, ese espíritu de consolación nos ayude nuevamente y bendiga lo que estamos construyendo, porque lo que tú construyes permanece y da fruto para siempre. Y bendigo que hoy es el día de tu fruto, hoy es el día de volver a edificar tu tienda, hoy es el día de levantar cabeza, hoy es el día de aceptar tus palabras buenas y consoladoras, porque en el nombre de Cristo Jesús, lo bueno y consolador viene de tu boca. Y hoy es el día de cerrar esos fosos y de callar a esa boca profunda de Satanás, a callar a esa boca de ramera, a esa boca extraña y a callar lo extraño de esa mujer extraña, de Jezabel, de la reina de los cielos y de todas esas mujeres extrañas que son mujeres de indignación, que han producido y producen hijos de indignación y tiendas de indignación y de ira en el nombre de Cristo Jesús, porque en cambio nuestra tienda es de edificadores, de edificadoras, de hijos de consolación. Bendigo a la casa del Tabar como esa casa que en el nombre de Cristo Jesús ha sacado a esa boca extraña, tapado, echado fuera, aterrorizado y ha botado afuera, Señor, todas esas bocas extrañas, todas esas bocas de indignación, todos esos fosos profundos para volver a recibir palabras de consolación y levantar hijos de consolación. En el nombre de Cristo Jesús, esos hijos de indignación, esos hijos que siguen recibiendo indignación y castigo, acusación, que siguen recibiendo, Señor, oposición, esos en el nombre de Cristo Jesús que siguen recibiendo terror, pues en el nombre de Cristo reciban la parte que les corresponde para levantar en cambio, Señor, esta generación de hijos de consolación, de hijos de espíritu, de hijos de tu tienda. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo son los hijos de indignación, Lina? Los que son voluntariosos, a los que se les dice no, a los que se les ordena qué hacer. ¿Cómo son? No reconocen. Dicen no a lo que deberían decir sí. Se enojan, son bravos. ¿Qué más? Con los propios de la casa. ¿Qué más? Castigan, pegan. ¿Qué más? ¿Cómo son los hijos de consolación? Siguen. Están aprendiendo a reconocer la derecha y la izquierda. Estamos aprendiendo a edificar tienda. Y desde Adán y Eva, usted ya lo puede leer. ¿Por qué Dios les estaba diciendo en dónde estás? Amén. 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 ¿Sí? Entonces. Amén. 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 No han estado muy participativos, pero bendito sea Dios que tenemos este día 24 para o bien seguir en lo mismo o bien renovar y construir una tienda, porque vamos a Pascua. Y la edificación sigue, la de la casa, claro que sigue, desde el mes 9º, 10º, pero nuevamente tenemos que revisar la tienda. En el nombre de Cristo Jesús, el día viernes, el Shabbat que tenemos, Dios mediante, traigan sus preguntas, lean estos pasajes, por favor. Génesis, sobre todo Zacarías,
Y las preguntas de los cuernos y de los artesanos, hágase preguntas para poder desarrollar esta parte. Amén. Un abrazo Amén. y bendiciones y un buen día 24. Un día 24 de palabras buenas y consoladoras. En el nombre de Cristo Jesús, reciba esas palabras, reciba ese Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pastor. Amén, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Gracias.